Maestros, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Aquí Manuel Quiles Cruz, transmitiendo desde la Ciudad de México. Esta noche vamos a hablar del modelaje en el aprendizaje y de la valoración que se hace sobre el aprendizaje informal en los principios pedagógicos. Ya llevamos un buen número de videos y checaba yo esta mañana mi canal de YouTube, ya hay más de 351 videotransmisiones. Y 351 videotransmisiones se dice fácil, pero ha llevado años, por supuesto. Dejé un tiempo de grabar, dejé un tiempo de transmitir, pero ahora que estoy transmitiendo diario desde marzo, pues he podido subir el número de videotransmisiones. Me platican, me comentan que les han servido mucho a un buen número de profesores. Y bueno, pues continuamos aquí con los principios pedagógicos. Ahí he colocado también el punto de que los que no tienen todavía su constancia del curso anterior, la soliciten. Ahí está la manera de solicitar, ahí está el correo. Y bueno, hoy estuve con una fundación británica. Bueno, temprano trabajando, después con la fundación británica. Y me llamó mucho la atención lo que hacen en educación. Me llamó la atención porque nosotros pensando en hacer Monclova 2018, que se va a celebrar el día 19, 20 y 21 de octubre de este mismo año, en la ciudad de Monclova, es el centro de Coahuila, es como el centro de acero de Coahuila. Y de ahí casi todas las ciudades están a dos horas. Ciudad Acuña creo que es una de las ciudades más lejanas, pero inclusive Monterrey está cerca. Y ahí nos vamos a reunir un grupo de maestros, profesores que van a ir, hay gente que va a ir de Caborca, hoy me comunicaron, gente que va a ir de Chihuahua, de Monterrey, de Saltillo, de Ciudad Acuña, de Piedras Negras, de Torreón, gente que va de Tamaulipas, y sobre todo ahí en Coahuila las secciones que están son la sección 5 y la sección 38. Y ellos son pues los maestros locales de Coahuila, son los maestros federales, las 5, la estatal, las 38, y están muy metidos a través de un grupo que se llama CENTE Somos la Base, que coordina, administra el profesor Yair Rocha Martínez, y el maestro Yair Rocha y Jorge Coronado. Sobre todo Jorge Coronado es quien está llevando la parte operativa. Bien, pues una vez comentado esto, ya que están entrando un buen número de maestros, ahora vamos a comentar sobre el modelaje del aprendizaje. He venido las últimas tres videotransmisiones sobre este tema, abordaron la planeación y la evaluación, pero hace 4 o 5 sesiones atrás sobre este mismo tema de Principios Pedagógicos 2, había yo comentado ligeramente lo del modelaje en el aprendizaje. Y bueno, desde lo que es el trabajo de del aprendizaje situado, necesariamente lo tengo que ver desde la teoría sociocultural. Yo estoy haciendo un ejercicio, el día de ayer lo hice, sobre lo que es el trabajo en equipo en la sociedad primitiva. Y lo que estaba yo observando es cómo la misma sociedad primitiva permite el modelaje del hombre más fuerte, del hombre más diestro, del hombre más hábil, inclusive, del que dirige y se convierte en líder. Es un líder natural, es el surgimiento del liderazgo, para que no nos quieran hacer pensar que el liderazgo surge el siglo pasado o hace 2 siglos. Es el liderazgo que de manera natural se da. Pero también, inclusive el concepto de trabajo. El concepto de trabajo que obviamente no se ve como concepto de trabajo, pero lo que se realiza ahí es trabajo, porque se tienen que satisfacer necesidades. Y en el modelaje del hombre primitivo, aquel hombre fuerte, diestro, que organiza a los otros hombres de una horda para capturar una pieza animal,
en ese modelaje va dejando el sujeto los rasgos de la conducta que quiere él se imite. Pero también conducta es un concepto que están utilizando en la descripción del principio pedagógico modelar el aprendizaje. Ahí en Aprendizajes Clave dice que los maestros son modelos de conducta para sus estudiantes. Yo creo que los modelos, como nosotros que somos profesores, nosotros somos hombres y mujeres públicos. Se oye medio feo, pero pues así somos. Yo soy un hombre público, me conoce mucha gente, tengo que portarme bien, tener una buena conducta, tengo que estar bien con mis compañeros, tengo que estar bien en el ambiente escolar, en el ambiente profesional. Soy un modelo de conducta para mis estudiantes. Pero lo que sucede es que los comportamientos, las actitudes que nosotros los maestros mostramos, son vistos por nuestros estudiantes cuando nosotros ejecutamos esos comportamientos que queremos impulsar en ellos mismos. Si yo voy a las sociedades primitivas, seguro que este modelaje no se hizo con una intención educativa, pero lo que sí se hacía es que el hombre más fuerte, el hombre más diestro, organizaba a los demás para generar la satisfacción de las necesidades. En tanto que hoy, en el principio pedagógico de modelar el aprendizaje, lo que me dicen es que los maestros mostramos nuestros comportamientos frente a nuestros estudiantes y que son acciones que nosotros queremos compartir a través de actividades con ellos. Es decir, que hoy sí hay una intención. Por eso yo decía que no basta, respecto de la planeación, no basta nada más intervenir. O sea, no es la intervención pedagógica, no es la intervención didáctica la que tiene valor. La que tiene valor realizando la intervención pedagógica o la intervención didáctica es la intención. La intención es la que le da todo el valor. Si yo quiero poner muestras a mis estudiantes, como la entrega de mis tareas, cuando yo entrego mi planeación a la dirección, y como dije en otro video, le digo a uno de mis estudiantes, ve a entregar mi tarea con el señor director o con la señorita directora, pues mis alumnos preguntan si yo también hago tarea. También hago tarea. Pero los maestros mostramos otras cosas. Me decían mis alumnos de los 70s que yo les ejemplificaba muy bien la lectura. Desde ahí entonces, leer o escribir, como escribir en el pizarrón, aunque me digan que la letra no importa. O sea, ese tipo de cosas que nos han querido mover, que nos han querido cambiar, de que si la letra muscular o la letra script, ¿sí? Pero para los grafólogos la letra muscular es importante, ¿sí? Va con la personalidad del sujeto. Y si yo me voy a atrever a escribir en el pizarrón como maestro, porque lo tengo que hacer, hay maestros que funcionan como analfabetos funcionales, y no estoy ofendiendo, porque ni siquiera anotan la fecha en el pizarrón. Es más, algunos ni pasan lista. Pasan lista alguno de los estudiantes y anota la fecha y escriben en el pizarrón los estudiantes. Y de tal forma, bueno, pues para mí vuelve a ser importante la ortografía, el trabajo con el pizarrón, porque yo soy un maestro de pizarrón. Sí, o sea, a mí no me importa si hay una diapositiva a través del cañón en la computadora, ¿no? Esté la diapositiva, esté el PowerPoint. Con Power o sin PowerPoint yo puedo trabajar. No necesito el PowerPoint. O sea, nosotros somos de otro estilo de trabajo. Pero hoy veo que en algunas maestrías, inclusive en doctorados, si no llevan el PowerPoint no pueden trabajar. No pueden trabajar. Por eso yo muestro cómo leo, yo muestro cómo escribo, muestro cómo busco la información, muestro cómo analizo la información, cómo genero conjeturas, cómo realizo todas las prácticas que yo pueda realizar y que considere que mis estudiantes deben de desarrollar. Por eso yo me muestro ahí
como ejemplo. Y he venido señalando 3 acciones que nosotros los maestros tenemos que desarrollar. 1, transmitir conocimientos. 2, mover la capacidad intelectual de mis estudiantes. 3, ser ejemplo de superación personal y profesional. Y yo tengo que ejecutar, me dicen desde aprendizajes clave, las estrategias, identificando en voz alta los procedimientos que se realizan. Y me dice que con eso serán conscientes de la función del andamiaje del pensamiento. Y yo digo, no. Y cuando yo veo 11 rengloncitos para explicar lo que es modelar el aprendizaje, digo, no puede ser. Si tratan de darle mayor importancia y mayor peso a los principios pedagógicos, bueno, los veo mejor explicados en el Acuerdo 592. En el Plan 2011, ahí veo mejor explicados los principios que utilizaron, los pedagógicos. Pero aquí los veo como que agarraron de todo, caray. Bueno, no explican andamiaje, no lo he visto, ¿sí? Pero el andamiaje del pensamiento. Y yo digo, y entonces dicen, es que eso lo cumple el lenguaje. Es el lenguaje el que cumple ese modelaje. Y bueno, pues yo podría alargar mucho, comentar mucho todo el modelaje, y para eso me voy a las sociedades primitivas. Porque al mismo tiempo puedo explicar el concepto de liderazgo históricamente, puedo explicar el concepto de trabajo en equipo o en pequeño grupo, desde el mundo primitivo, desde las sociedades primitivas. Y algunos libros me van a hablar de Mioceno y Pleistoceno. Y si yo lo hago desde historia, puedo hablar desde la gran revolución neolítica, que es la agricultura, e irme años hacia atrás, ¿sí? Al paleolítico, la edad de la piedra antigua, para poder observar cómo estos aspectos que hoy hablamos tan fácilmente como liderazgo, nacen históricamente, cómo nace históricamente el trabajo en pequeño grupo, en equipo, más que colaborativo. Para mí, yo sigo insistiendo, el trabajo colaborativo se paga con dinero. Es mejor emplear trabajo en equipo, trabajo en pequeño grupo. Estas son mis ideas, ¿sí? Yo soy simplemente un profesor de educación primaria, ¿sí? Así hablo como profesor. Y al hablar como profesor, lo que veo es que puedo hacer una reconstrucción histórica de esos conceptos, ¿sí? Porque era un trabajo en equipo el hacerse de una presa animal que pudiera permitir el alimento a la horda, donde el hombre más fuerte era el primero que era a quien le servían, para decirlo de otra forma. Es decir, a quien le proporcionaban el alimento. Después las mujeres embarazadas y los niños. Después las otras mujeres y los otros hombres, y al final los ancianos. Es decir, hasta en el reparto del alimento hay eso. ¿Por qué? Porque hay una división sexual del trabajo, donde el hombre caza y la mujer destaza. ¿Por qué? Porque hay un trabajo en equipo para hacerse de la presa animal, y hay un modelaje natural. Y el modelaje natural, en la teoría pedagógica, pues va a ser el ejemplo. Por eso las palabras ahí pueden estar, pero el ejemplo arrasa totalmente. Yo puedo lanzarme un discurso, pero puedo hacer un discurso, inclusive hablar de qué debo de hacer en la escuela, pero si yo eso no lo hago en mi casa, si yo eso no lo hago con las personas con las que vivo, con mi familia, sean familiares consanguíneos, o sean familiares que no son consanguíneos, porque hoy la familia debe de ser el grupo que vive bajo un mismo techo, pero que no se provoca enfermedades neuróticas. Y si yo veo a la horda como una familia, como la célula de la familia, entonces tengo que observar cómo se da el tejido social entre 4, 5, 6 hombres, o 6, 7, 8, 9 mujeres. Y cómo se dan las relaciones con los hijos, y las relaciones de los hombres con esas mujeres. Y puedo llegar al concepto de liderazgo, puedo llegar al concepto de trabajo en equipo,
puedo llegar al concepto de satisfacción de necesidades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, en el desarrollo de la sociedad humana también el lenguaje aparece cuando la laringe se acomoda. Y también el tipo de lenguaje. ¿Qué fue primero, el lenguaje pictográfico en las cuevas o el lenguaje oral? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede primero? Por eso se tratan de explicar desde ese origen de la sociedad humana la enseñanza de la lectoescritura. ¿Sí? Porque si el desarrollo de la sociedad humana es un símil del desarrollo del sujeto, bueno, entonces tendríamos que ver qué fue primero, si escribir pictografías, ¿sí? O desarrollar el lenguaje oral. Pero esos temas son de expertos. Yo no soy experto, yo soy profesor. Y yo lo hablo como profesor. Y lo miro desde una, desde una parte histórica, porque yo siento que la historia me da muchos elementos para poder explicar la teoría sociocultural. Porque si la teoría sociocultural tuvo una base materialista histórica, entonces desde el materialismo histórico el concepto que tengo que recuperar es trabajo. Pero eso es parte del modelaje. Cuando a mí me hablan, cuando yo empiezo a revisar los aprendizajes clave y veo el concepto, lo parafraseo porque tampoco me lo voy a aprender de memoria. Pero cuando el concepto de aprendizaje clave me dice que es un conjunto de conocimientos, habilidades prácticas, ¿sí? Actitudes y valores que se aprenden en la escuela, es decir, que solamente lo que se aprende en la escuela es clave, porque en un momento dado va a ser decisivo en los momentos cruciales de los sujetos. Entonces, entiendo que lo que no se aprende en la escuela no es clave. O sea, no es un aprendizaje clave. ¿Sí? Porque clave o aprendizaje clave yo lo puedo ver desde el concepto o desde la estructura. Pero ahorita lo estoy trabajando desde el concepto. Si yo observo que son 5 conceptos que forman un conjunto, que se aprenden dentro de la escuela y que van a ser cruciales en la vida de los sujetos, porque van a ser difíciles de adquirir después, de acuerdo a lo que me está diciendo el texto, entonces después en una parte dicen, afirmando o infiriendo yo de que lo clave nada más se aprende en la escuela, lo que no se aprende en la escuela no es clave. Es decir, lo están negando ya en su afirmación. Pero luego dicen que sí, que el aprendizaje informal es importante. Y yo recuerdo uno de los conceptos que me atreví a elaborar, tomando en cuenta otros conceptos, por supuesto, sobre competencia, en el que yo señalaba a la competencia como un enlace, no como un conjunto. Y al señalarlo como un enlace de capacidades, y en las capacidades se iban todas. Habilidades, destrezas, actitudes, hábitos, valores, conocimientos, capacidad de análisis, síntesis, observación, descripción, atención, todas las capacidades. Y el total de esas capacidades se hacía apto a la persona. Es decir, un conjunto como aprendizaje es clave a un enlace como competencia. Un enlace de capacidades aprendidas de manera formal en la escuela, de manera informal fuera de la escuela, ¿sí? Que le permitan al sujeto mostrar en un contexto determinado sus tareas, lo que sabe hacer, y sus atributos, lo que posee. ¿Cuál es la intención de todo esto? Resolver un problema. ¿Cuál es la intención de los aprendizajes clave? Aprenderlos en la escuela es una, de acuerdo al concepto. Lo segundo, que van a ser cruciales en un momento de la vida del sujeto. ¿Cuándo? No sabemos. Pero yo asocio aquí como el siglo XXI, ¿no? O como vivir en plenitud. Cuando plenitud, vuelvo a insistir, no es explicado en los aprendizajes clave. Es decir, primero afirman, después se desdicen, para decirlo como en mi pueblo, después vuelven a afirmar, después me vuelven a decir en los principios pedagógicos que debo de valorar el aprendizaje informal, porque hoy no solo se aprende en la escuela,
Los niños, los jóvenes cuentan, dicen ahí en los aprendizajes clave, cuentan con diversas fuentes de información. ¿Qué es lo que hacen con esas fuentes de información? Satisfacer sus necesidades y sus intereses. ¿Cómo tendría que ser entonces la enseñanza? Vean lo que es paradójico aquí en estos principios pedagógicos. Porque si se trata de valorar el aprendizaje informal, ¿por qué no lo metieron en el concepto de aprendizajes clave? ¿Por qué nada más el concepto de aprendizajes clave se atrevió a señalarse como un conjunto? ¿Por qué nada más tomaron 5 conceptos para ese conjunto? Donde las prácticas son centrales. ¿De acuerdo? Entonces lo que se aprende en la escuela es clave y lo que se aprende como aprendizaje informal no es clave. Porque eso es lo que dice el concepto. O sea, ¿cómo puedo jugar con el concepto? Porque primero me dicen que sí, después que no. Primero me dicen que no vale el aprendizaje que está fuera de la escuela y después me dicen en los principios pedagógicos y en muchas páginas por ahí que hay que valorar y que hay que aceptar que sí se aprende afuera de la escuela. Entonces, en la enseñanza escolar, pues yo considero que hay muchas cosas que aprenden mis alumnos afuera de la escuela. Y lo que yo hago es que también observo hoy, aunque yo no estoy en básica, pero por pláticas con los maestros y observaciones que me permiten hacer en sus grupos, observo que los estudiantes tienen el interés por aprender desde diferentes medios. Así, por ejemplo, si llevan celular, y yo soy un maestro diestro en el trabajo del grupo, pues los hago que usen el celular y trabajo desde el celular, porque además es su interés también. Pero ¿cómo voy a mostrar yo, maestro, al aprendiz el valor del aprendizaje? Porque me siguen hablando de estrategia, concepto que no encuentro en aprendizajes clave. Y me siguen hablando de que cómo se van a incorporar estas experiencias al aula. Entonces, lo que me concluyen ahí es que los aprendizajes formales e informales deben de convivir e incorporarse a la misma estructura cognitiva. Bueno, y entonces, ¿qué pasa con los claves? ¿Sí? Los formales y los informales. Pero los formales, nada más, los que se realizan en la escuela son los clave. Esos son los aprendizajes clave. Y chéquense el concepto. Y vean, este es el problema de este documento. De que me dice, se desdice, afirma, no afirma, retira lo afirmado, y así van. Y no nada más con esto de los principios pedagógicos, no nada más con lo informal o con lo formal desde la escuela, no nada más con el modelaje o con la evaluación y la planeación. Y perdón, pero yo no vengo a repetir, comento, leo y comento desde lo que he leído. Y desde ahí comento y agrego lo que yo creo que es conveniente. Por eso, pues ya el día de mañana seguiremos, mañana voy a cerrar ya estas actividades de los principios pedagógicos, porque pasado mañana me voy a lanzar ya con la semana de actualización pedagógica. Me voy a lanzar a analizar lo que se va a hacer en esa semana de actualización pedagógica que van a tener a partir del 6 de agosto. Y pues yo me voy a meter al documento, pero tengo que estudiar. Y ya tengo 2 días para estudiarlo y mañana termino con los principios pedagógicos. Y seguimos aquí, maestros, porque ya hay muchas videotransmisiones. Ya suscríbanse a mi canal también, porque a partir del día 31 de agosto empiezo a transmitir en YouTube. Empiezo a transmitir desde YouTube. Ya no voy a transmitir en Facebook, ya no voy a transmitir así. Ahora voy a transmitir en YouTube. Y solamente los que estén suscritos a mi canal van a poder ver las transmisiones desde YouTube. Y bueno, pues son estrategias también que tengo que tomar para poder llegar a mayor número de maestros. Maestros, tenemos preparando Monclova 2018 con Jorge Coronado en Monclova. Ahí es la conexión con Yair Rodríguez. También es la conexión desde el grupo Somos la Base.
Soy Manuel Quiles Crisma, muy buenas noches, hasta mañana, que estén muy bien, gracias.